En la madrugada del 15 de enero de 2025, cuando las campanas de las iglesias de Washington aún resonaban con ecos de la ceremonia de investidura, algo extraordinario se manifestó ante los ojos de quienes supieron ver más allá del espectáculo político. Donald Trump, al pronunciar su juramento presidencial por segunda vez, no solo asumía el cargo más poderoso del mundo, cumplía, sin saberlo quizás, una profecía que llevaba milenios esperando su momento. ¿Pero acaso los acontecimientos humanos pueden estar realmente escritos en pergaminos antiguos? ¿O es la mente humana la que, desesperada por encontrar sentido, proyecta patrones donde solo existe el caos de la historia? El filósofo holandés Baruch Spinoza, ese judío maldito que osó aplicar la geometría a Dios y la razón a la fe, habría contemplado esta escena con una sonrisa amarga. Él que dedicó su vida a demostrar que los milagros son imposibilidades lógicas y que las profecías no son más que interpretaciones humanas de acontecimientos naturales, habría reconocido en este momento algo profundamente revelador sobre la naturaleza del poder y la superstición. ¿No es acaso fascinante que las mismas masas que claman por racionalidad en la ciencia busquen desesperadamente señales divinas en la política? Pero detengámonos un momento en esta reflexión que nos abraza desde cualquier rincón del mundo donde estas palabras encuentren eco. Tal vez estés escuchando esto desde las bulliciosas calles de Ciudad de México bajo el calor del mediodía, o quizás desde los cafés nocturnos de Buenos Aires mientras la ciudad nunca duerme. Quizás sea la madrugada en Madrid o el atardecer dorado en Bogotá. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Porque esta reflexión trasciende fronteras y usos horarios. La búsqueda de la verdad es universal, y en este instante compartimos algo más profundo que la geografía. Y si estas palabras resuenan en tu alma, comparte este mensaje con alguien cercano a tu corazón, con el deseo sincero de que las bendiciones fluyan hacia su familia como ríos que encuentran su cauce natural. Trump, al asumir nuevamente la presidencia, se convirtió en algo más que un político. Se transformó en un símbolo viviente de las contradicciones estadounidenses. ¿Pero qué significa ser un símbolo en un mundo que ha perdido la capacidad de leer los símbolos? En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, encontramos una profecía inquietante. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Es posible que estemos presenciando no el establecimiento de un reino divino, sino la manifestación de su completa inversión. Y si el reino que se establece es precisamente el opuesto de lo que los profetas imaginaron, Spinoza habría argumentado que esta interpretación revela más sobre nuestros miedos y deseos que sobre cualquier plan divino. En su Tratado Teológico Político, demostró con precisión quirúrgica cómo los seres humanos proyectan sus ansiedades en interpretaciones sobrenaturales de eventos perfectamente naturales. Trump no cumple profecías porque esté destinado a hacerlo, sino porque las masas, desesperadas por encontrar significado en el caos político, leen en sus acciones los patrones que necesitan ver. ¿Pero acaso esto hace menos real el poder de esas interpretaciones? ¿No es la percepción humana de lo divino más poderosa que cualquier divinidad real? El fenómeno Trump trasciende la política convencional porque toca algo primitivo en la psique colectiva estadounidense. Estados Unidos fue fundado por puritanos que se veían a sí mismos como el nuevo Israel, la ciudad brillante sobre la colina que sería ejemplo para todas las naciones. Esta narrativa mesiánica se incrustó tan profundamente en el ADN cultural estadounidense que cada crisis nacional se interpreta en términos apocalípticos. Cada líder controvertido se evalúa como potencial Mesías o Anticristo.
Pero ¿qué sucede cuando un país entero se convence de que es el elegido de Dios y luego ese país elige a alguien que encarna todo lo opuesto a los valores que supuestamente representan esa elección divina? La respuesta no se encuentra en los cielos, sino en los mecanismos psicológicos que Spinoza describió con brillantez devastadora. Los seres humanos, argumentaba, no actúan por libre albedrío, sino impulsados por pasiones que raramente comprenden. El miedo, la esperanza, la ira, el amor. Estas fuerzas mueven la historia humana mucho más que cualquier plan divino. Trump se convirtió en presidente por segunda vez, no porque estuviera escrito en las estrellas, sino porque supo canalizar las pasiones más profundas de millones de estadounidenses que se sentían abandonados por las élites y traicionados por las promesas del progreso. Pero ¿acaso esto invalida completamente la dimensión profética de su regreso al poder? Aquí es donde la filosofía espinosista se vuelve verdaderamente provocativa. Si aceptamos que no existe libre albedrío en el sentido tradicional, que todos los eventos surgen de causas naturales necesarias, entonces las profecías bíblicas adquieren un significado completamente diferente. No predicen el futuro porque sean mensajes divinos, sino porque los patrones humanos se repiten con regularidad matemática a lo largo de la historia. Los profetas antiguos no eran visionarios sobrenaturales, sino observadores agudos de la naturaleza humana que entendían que las mismas causas producen inevitablemente los mismos efectos. En el libro de Apocalipsis, Juan de Patmos describe la llegada de una bestia que emergerá del mar, que hablará grandes palabras y blasfemias, y que será adorada por aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Es Trump esta bestia apocalíptica? La pregunta misma revela la trampa en la que caemos cuando interpretamos literalmente textos que fueron escritos en código político para evitar la persecución romana. Juan no describía eventos futuros, sino la realidad presente de su época. El culto imperial romano que exigía adoración a líderes mortales como si fueran dioses. Pero ¿acaso no es inquietante la similitud entre esa descripción y la devoción casi religiosa que algunos seguidores profesan hacia Trump? Spinoza nos enseñaría que esta similitud no es coincidencia mística, sino evidencia de que los patrones de poder autoritario se repiten porque la naturaleza humana permanece constante. Las masas siempre buscan líderes fuertes en tiempos de incertidumbre, y los líderes astutos siempre explotan esa necesidad proyectando una imagen de poder divino o destino manifiesto. La profecía se cumple no porque esté predeterminada, sino porque describe con precisión los mecanismos eternos del poder y la superstición humana. El regreso de Trump al poder marca también el regreso de algo más siniestro, la fusión explícita entre nacionalismo cristiano y poder político en Estados Unidos. Durante su primera presidencia, esta alianza se mantuvo en las sombras, expresándose a través de códigos y símbolos. Ahora, en su segundo mandato, las máscaras han caído. Líderes evangélicos declaran abiertamente que Trump fue enviado por Dios para restaurar Estados Unidos a su destino cristiano. Pero ¿qué clase de cristianismo es este que abraza la mentira, la crueldad y la división como virtudes? ¿Y qué clase de Dios sería este que elegiría como instrumento a alguien que encarna todo lo opuesto a las enseñanzas de Cristo? Aquí es donde la crítica espinosista de la religión organizada se vuelve devastadoramente relevante. En su análisis del Antiguo Testamento, Spinoza demostró que muchas de las historias bíblicas fueron construidas retroactivamente para justificar el poder político de los líderes israelitas. Los sacerdotes no interpretaban la voluntad divina, manipulaban los textos sagrados para legitimar las decisiones que los poderosos ya habían tomado.
¿Acaso no estamos presenciando exactamente el mismo fenómeno cuando predicadores evangélicos reinterpretan el cristianismo para que se alinee con la agenda política trumpiana? La tragedia no es que Trump sea malvado en algún sentido cósmico, sino que millones de personas han decidido ver en él algo sagrado. Esta es la verdadera blasfemia, no el insulto a Dios, sino la divinización de lo meramente humano. Y esta blasfemia no es accidental, es sistemática, calculada, diseñada para explotar las necesidades psicológicas más profundas de personas que se sienten perdidas en un mundo que cambia más rápido de lo que pueden comprender. Spinoza entendía que el miedo es la emoción más poderosa en la política. Los seres humanos, argumentaba, están dispuestos a renunciar a su libertad e incluso a su dignidad si alguien les promete protección contra aquello que temen. Trump no ofrece soluciones reales a los problemas complejos que enfrenta Estados Unidos. Ofrece algo mucho más valioso psicológicamente: la promesa de que alguien más es culpable de esos problemas y que él tiene el poder para castigar a esos culpables. ¿No es esta exactamente la mecánica que describían los profetas bíblicos cuando advertían contra los falsos mesías que vendrían con señales y prodigios para engañar incluso a los elegidos? La diferencia entre un verdadero profeta y un falso mesías, según la tradición bíblica, no radica en su capacidad para realizar milagros, sino en si sus acciones aumentan la justicia y la compasión en el mundo, o si simplemente consolidan el poder de los poderosos. Por este criterio, el fenómeno Trump representa algo profundamente antiprofético. No libera a los oprimidos, sino que los convence de que otros oprimidos son sus verdaderos enemigos. No aumenta la justicia, sino que la subordina a la lealtad personal. No construye comunidad, sino que la fragmenta en tribus hostiles. Pero entonces, ¿por qué tantas personas ven en Trump un instrumento divino? La respuesta nos lleva al corazón de la crítica espinosista de la religión popular. Las masas no buscan la verdad, buscan consuelo, no quieren entender la complejidad del mundo, quieren que alguien les diga que sus prejuicios son sabiduría divina. No desean crecer espiritualmente, desean que les confirmen que ya son perfectos y que sus enemigos son malvados. Trump no les ofrece salvación, les ofrece justificación. Y para personas atrapadas en vidas de frustración y resentimiento, la justificación puede sentirse como una experiencia religiosa auténtica. Esta dinámica no es nueva. La historia está llena de líderes que se presentaron como elegidos divinos para explotar las inseguridades de las masas. Lo que es nuevo es el contexto. Una nación que se fundó sobre principios ilustrados de separación entre Iglesia y Estado, pero que nunca logró superar completamente su herencia puritana. Estados Unidos siempre ha sido una nación esquizofrénica, dividida entre su compromiso racional con la democracia secular y su necesidad emocional de verse como el pueblo elegido de Dios. Trump no creó esta contradicción. Simplemente la explotó con genio político intuitivo. El verdadero peligro no es que Trump sea un dictador en el sentido tradicional, sino que representa algo más sutil y quizás más devastador: la normalización de la mentira como herramienta política legítima. En su filosofía política, Spinoza argumentaba que la estabilidad de cualquier Estado depende de que los ciudadanos compartan al menos algunas nociones básicas de la verdad. Cuando esta base común se erosiona, cuando cada grupo social construye su propia realidad alternativa, el tejido social se desintegra. ¿Y qué sucede cuando esta desintegración se acelera deliberadamente por líderes que descubren que el caos les otorga más poder que el orden? Estamos presenciando el cumplimiento de una profecía, pero no en el sentido que imaginan los evangelistas que ven en Trump un instrumento divino.
Estamos viendo la realización de la advertencia espinosista sobre lo que sucede cuando las sociedades renuncian a la razón en favor de la superstición. El resultado no es la llegada del reino de Dios, sino la llegada de su opuesto, un mundo donde la mentira se vuelve sagrada, donde la crueldad se disfraza de justicia, donde el poder se justifica apelando a autoridades imaginarias que nunca pueden ser cuestionadas porque no existen. Pero, ¿acaso esta interpretación no es también una forma de profecía? ¿No estamos nosotros también leyendo patrones en eventos que podrían ser simplemente aleatorios? Spinoza respondería que la diferencia crucial radica en el método. Su análisis no se basa en revelaciones místicas, sino en la observación cuidadosa de la naturaleza humana y las leyes que gobiernan el comportamiento social. Sus profecías no predicen eventos específicos, sino que describen las consecuencias inevitables de ciertas causas. Y las causas que observamos hoy, la erosión de la verdad compartida, la divinización de líderes mortales, la subordinación de la ética a la lealtad tribal, han producido históricamente resultados que ninguna sociedad civilizada debería desear repetir. Segunda parte. La madrugada del poder siempre revela sus verdaderos colores, cuando las multitudes se dispersan y los líderes quedan solos con sus decisiones. En los días que siguieron a la segunda investidura de Trump, algo fundamental cambió en el tejido de la realidad estadounidense. No fueron las políticas que anunció, ni los nombramientos que hizo, sino algo más sutil y penetrante. La sensación colectiva de que las reglas del juego habían sido reescritas por una mano invisible. Pero ¿cuándo en la historia humana no han sentido las generaciones que viven momentos de transformación política que están presenciando el cumplimiento de antiguos designios? ¿Y cuándo no han estado, simultáneamente, completamente equivocadas y parcialmente correctas? Spinoza habría observado este fenómeno con la fascinación clínica de un anatomista que disecciona un cadáver particularmente complejo. Para él, la política no era el arte de lo posible, sino la manifestación inevitable de fuerzas pasionales que operan según leyes tan precisas como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Trump no gobierna realmente Estados Unidos. Es gobernado por las mismas pasiones colectivas que lo elevaron al poder. Su voluntad individual es una ilusión. Lo que vemos actuar es la voluntad de masas que han encontrado en él el vehículo perfecto para expresar sus resentimientos más profundos. ¿Pero acaso esto lo convierte en víctima o en victimario? ¿Y qué diferencia real existe entre ambos cuando hablamos de las fuerzas históricas que moldean el destino de las naciones? La segunda presidencia de Trump coincidió con un fenómeno que los historiadores futuros podrían denominar el gran despertar invertido. Los despertares religiosos anteriores en Estados Unidos habían estado caracterizados por un retorno a los valores cristianos tradicionales, por movimientos de reforma social que buscaban crear una sociedad más justa y compasiva. Este despertar, sin embargo, invirtió completamente esos patrones. En lugar de humildad cristiana, promovía orgullo nacionalista. En lugar de amor al prójimo, fomentaba sospecha hacia el extranjero. En lugar de justicia para los pobres, predicaba prosperidad para los fieles. Es posible que estemos presenciando no un despertar religioso, sino su completa perversión. ¿Y si las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos no describieran la llegada del reino de Dios, sino la llegada de su falsificación más convincente? En las sinagogas de Ámsterdam del siglo XVII, donde Spinoza escuchó por primera vez las interpretaciones rabínicas que después rechazaría con tanta elocuencia, existía una tradición hermenéutica que distinguía entre la letra de la Escritura y su espíritu. Los maestros enseñaban que las profecías bíblicas operan en múltiples niveles simultáneamente: literal, alegórico, moral y místico. Trump
Sin ser consciente de ello, había activado esta dimensión múltiple de interpretación profética. Para sus seguidores evangélicos, representaba literalmente el ungido de Dios enviado para restaurar Estados Unidos. Para sus críticos progresistas, simbolizaba alegóricamente la bestia apocalíptica que devoraría la democracia. Para los analistas políticos, encarnaba moralmente la decadencia de las instituciones republicanas. Y para los filósofos, revelaba místicamente la fragilidad fundamental de todas las construcciones humanas de significado. Pero ¿cuál de estas interpretaciones captura la verdad? ¿O acaso la verdad reside precisamente en la tensión irresuelta entre todas ellas? Spinoza habría argumentado que todas estas interpretaciones son simultáneamente válidas e ilusorias. Válidas porque cada una revela aspectos reales de la situación histórica. Ilusorias porque todas asumen que existe algún significado trascendente en eventos que son simplemente el resultado de causas naturales, operando según sus propias leyes internas. Trump no es ni Mesías ni Anticristo. Es simplemente un hombre que llegó al poder en el momento histórico exacto en que las condiciones materiales y psicológicas de Estados Unidos hacían inevitable la emergencia de alguien como él. El verdadero milagro no es que haya llegado al poder, sino que los estadounidenses se sorprendan de que haya llegado al poder. ¿Acaso una nación construida sobre la conquista, la esclavitud y el despojo podía esperar indefinidamente que sus contradicciones internas permanecieran ocultas bajo el barniz de la retórica democrática? La teología política estadounidense siempre ha estado construida sobre una paradoja fundamental. La idea de que Dios eligió a Estados Unidos para ser el instrumento de la libertad humana, pero que esta elección les otorga el derecho de imponer esa libertad por la fuerza sobre quienes no la desean. Esta paradoja no es accidental, es estructural. Permite que cada acto de agresión imperial se reinterprete como misión civilizadora, que cada guerra se presente como cruzada por la libertad, que cada conquista se justifique como liberación. Trump no inventó esta lógica, simplemente la despojó de sus eufemismos diplomáticos y la presentó en su forma más cruda. ¿Y acaso no es más honesto un imperialismo que se reconoce como tal que un imperialismo que se disfraza de humanitarismo? Los profetas bíblicos tenían una palabra para este fenómeno: idolatría. No se referían simplemente a la adoración de estatuas paganas, sino a algo mucho más sutil y peligroso: la tendencia humana a confundir los medios con los fines, a divinizar las instituciones humanas hasta el punto de que se vuelven más importantes que los valores que supuestamente sirven. Estados Unidos había caído en la idolatría más profunda posible, la adoración de sí mismo como nación elegida, y Trump, lejos de ser un falso ídolo, era la manifestación más pura de esa idolatría nacional. Su narcisismo personal no era una desviación de la psicología estadounidense, era su destilación más perfecta. ¿Cómo podía una nación narcisista no elegir como líder al narcisista más talentoso disponible? Esta realización nos lleva al corazón de la crítica espinosista de la religión organizada. Spinoza argumentaba que las instituciones religiosas invariablemente corrompen los impulsos espirituales auténticos al subordinarlos a consideraciones de poder político y supervivencia institucional. La Iglesia evangélica estadounidense, al bendecir la presidencia de Trump, había completado esta corrupción de la manera más dramática posible. Ya no pretendía juzgar el poder político según criterios éticos trascendentes. Abiertamente subordinaba la ética a la lealtad política. ¿Pero acaso esto representa una traición al cristianismo auténtico? ¿O simplemente revela lo que el cristianismo institucional siempre ha sido cuando se ve despojado de sus ilusiones piadosas?
La respuesta a esta pregunta nos confronta con una paradoja inquietante. Si aceptamos el análisis spinozista, entonces el trumpismo evangélico no es una desviación del cristianismo histórico, sino su culminación lógica. El cristianismo, desde el momento en que se convirtió en religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, ha sido fundamentalmente una religión de poder que se disfraza de religión de amor. Sus momentos de auténtica compasión y justicia social han sido excepciones heroicas, no la norma institucional. Trump no pervirtió el cristianismo evangélico, simplemente lo liberó de la necesidad de mantener las apariencias. ¿Y acaso no es esta honestidad brutal preferible a la hipocresía piadosa que la precedió? Spinoza habría reconocido en esta situación un ejemplo perfecto de lo que él llamaba la necesidad histórica. Los eventos no suceden porque estén predeterminados por alguna providencia divina, sino porque las condiciones materiales y psicológicas de cada época hacen ciertos desarrollos inevitables. La fusión entre trumpismo y evangelicalismo no ocurrió porque Dios lo quisiera o porque Satanás lo planeara. Ocurrió porque ambos movimientos compartían la misma estructura psicológica fundamental: la necesidad de dominar a otros para confirmar la propia identidad. Pero si esta fusión era inevitable, ¿qué dice esto sobre la capacidad humana para elegir el bien sobre el mal? ¿Y qué esperanza existe para el progreso moral si las fuerzas más poderosas en la historia humana son las más destructivas? Aquí es donde la filosofía spinozista se vuelve verdaderamente radical. Spinoza no negaba la posibilidad del progreso moral, simplemente insistía en que este progreso no puede basarse en ilusiones sobre la naturaleza humana o apelaciones a autoridades sobrenaturales. El único progreso real surge del conocimiento. El conocimiento de las causas que determinan el comportamiento humano, el conocimiento de las leyes que gobiernan las sociedades, el conocimiento de las condiciones que hacen posible la libertad auténtica. Trump representa el triunfo de la ignorancia sobre el conocimiento, de la superstición sobre la razón, de la pasión sobre la comprensión. Su poder no es evidencia de que el mal triunfe sobre el bien, sino de que la humanidad aún no ha aprendido las lecciones básicas sobre su propia naturaleza. ¿Pero acaso no es precisamente en los momentos de mayor oscuridad cuando la luz de la razón brilla con más intensidad? La segunda presidencia de Trump también coincidió con algo que los sociólogos comenzaron a llamar la gran fragmentación. Las sociedades democráticas dependen de lo que los filósofos políticos denominan realidad compartida, un conjunto básico de hechos sobre los cuales los ciudadanos pueden estar en desacuerdo sobre interpretaciones, pero no sobre la existencia misma de los hechos. Trump había logrado algo que parecía imposible en la era de la información. Había convencido a millones de personas de que la realidad misma era una cuestión de lealtad política. ¿Pero acaso esta fragmentación de la realidad no es simplemente la consecuencia lógica de un sistema político que siempre ha estado basado en la manipulación de la percepción pública? ¿Y qué diferencia existe realmente entre la propaganda sofisticada de las élites tradicionales y la mentira descarada del populismo trumpiano? Spinoza habría identificado en esta fragmentación de la realidad un síntoma de algo mucho más profundo: la crisis terminal de la metafísica occidental. Durante milenios, las sociedades europeas y sus colonias habían estado unificadas por la creencia compartida en verdades trascendentes, primero religiosas, luego seculares, pero siempre trascendentes. El trumpismo representa el momento en que esta unificación metafísica colapsa completamente, dejando únicamente la voluntad de poder desnuda. ¿Pero acaso este colapso no es también una oportunidad? ¿No es posible que solo cuando las ilusiones consoladoras se desvanecen completamente, la humanidad pueda finalmente confrontar la realidad tal como es?
En los meses que siguieron a la segunda investidura, algo extraordinario comenzó a suceder en las iglesias evangélicas de Estados Unidos. Los sermones dejaron de mencionar las enseñanzas de Jesús y se concentraron exclusivamente en las profecías del Apocalipsis. Los pastores ya no hablaban de amor, perdón o justicia social. Hablaban únicamente de victoria, dominación y juicio divino. Los himnos tradicionales fueron reemplazados por canciones de guerra espiritual que sonaban más como marchas militares que como música sacra. Era esto el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los falsos profetas que vendrían en los últimos tiempos, o simplemente la manifestación final de impulsos que siempre habían estado presentes en el cristianismo político estadounidense. Spinoza habría observado este fenómeno sin sorpresa. En su análisis de la religión popular, había demostrado que las masas nunca abrazan la religión por sus enseñanzas éticas, sino por las promesas de poder que ofrece. El cristianismo evangélico estadounidense no había sido corrompido por Trump. Había encontrado en él la oportunidad perfecta para expresar impulsos que habían estado reprimidos durante décadas de respetabilidad social. La verdadera corrupción no era que los cristianos apoyaran a un líder inmoral, sino que habían estado fingiendo ser morales, cuando en realidad solo buscaban poder. Pero ¿acaso esta revelación de la hipocresía no es, en sí misma, una forma de progreso moral? ¿No es mejor una sociedad que reconoce honestamente sus impulsos más oscuros que una que los niega mientras los actúa? La respuesta a esta pregunta nos lleva a territorio filosófico peligroso. Si aceptamos que la honestidad sobre nuestros impulsos destructivos es preferible a la hipocresía piadosa, entonces debemos aceptar también las consecuencias de esa honestidad. Una sociedad que admite estar motivada por el poder, la venganza y la dominación no puede simultáneamente reclamar legitimidad moral para sus acciones. Debe elegir entre la honestidad y la legitimidad. Trump había hecho esa elección por Estados Unidos. Había elegido la honestidad sobre la legitimidad. Pero ¿puede una sociedad sobrevivir sin la ilusión de legitimidad moral? ¿Y qué sucede cuando el poder se ejerce sin la máscara de la justicia? En los textos proféticos más antiguos existe una tradición que los eruditos bíblicos llaman el Día del Señor. Este no es un evento futuro, sino un momento de revelación en el que todas las máscaras caen y la realidad se muestra tal como es. Los profetas describían este día como terrible, no porque Dios fuera cruel, sino porque la verdad desnuda es insoportable para criaturas que han construido sus vidas sobre ilusiones consoladoras. Es posible que la presidencia de Trump represente precisamente esta clase de revelación. Un momento en el que la verdadera naturaleza del poder estadounidense se muestra sin disfraces, forzando a la sociedad a confrontar lo que realmente es en lugar de lo que pretende ser. Spinoza habría respondido que todos los momentos históricos son días del Señor para quienes tienen ojos para ver. La realidad nunca se oculta realmente. Simplemente desarrollamos elaborados mecanismos psicológicos para evitar confrontarla. Los grandes líderes políticos no son aquellos que crean nuevas realidades, sino aquellos que fuerzan a las sociedades a reconocer realidades que siempre habían estado presentes. Trump no cambió la naturaleza de Estados Unidos, simplemente hizo imposible seguir negándola. Pero si esta revelación era inevitable, ¿qué responsabilidad moral tienen los individuos por las consecuencias de esa revelación? ¿Somos culpables de las verdades que preferimos no ver, o víctimas de las circunstancias históricas que nos fuerzan a verlas? Esta pregunta nos lleva al corazón de la filosofía moral spinozista. Spinoza argumentaba que la libertad humana no consiste en la capacidad de elegir entre alternativas, sino en la comprensión de las causas que determinan nuestras acciones.
No somos libres cuando actuamos por ignorancia de las fuerzas que nos mueven. Somos libres cuando comprendemos esas fuerzas lo suficientemente bien como para actuar en armonía con ellas, en lugar de ser arrastrados ciegamente por ellas. Trump y sus seguidores no son libres porque actúan impulsados por pasiones que no comprenden. Sus críticos tampoco son libres cuando reaccionan con indignación moral que los ciega a las causas reales del fenómeno que critican. Pero ¿dónde podemos encontrar ejemplos de esta libertad auténtica en el panorama político contemporáneo? Y es posible que la verdadera libertad política requiera el tipo de comprensión filosófica que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. Tercera parte. En las noches más silenciosas de Washington, cuando los ecos del poder se desvanecen en los corredores vacíos del poder, surge una pregunta que trasciende la política cotidiana y penetra en los misterios más profundos de la existencia humana. ¿Qué sucede cuando una civilización entera se da cuenta de que ha estado adorando una mentira durante siglos? Esta pregunta no es académica, es existencial, urgente, inevitable. Estados Unidos, en los meses finales de la segunda presidencia Trump, comenzó a experimentar lo que los psicólogos podrían llamar un colapso de la narrativa nacional, pero lo que los filósofos reconocerían como algo mucho más profundo, un despertar traumático a la realidad. ¿Y acaso no es este precisamente el tipo de crisis que los antiguos profetas habían predicho? No como castigo divino, sino como consecuencia natural de construir una identidad colectiva sobre fundamentos que no pueden sostener el peso de la verdad. Spinoza, en sus momentos de más profunda claridad filosófica, había anticipado exactamente esta clase de crisis civilizacional. En su correspondencia privada, escribió sobre lo que llamaba el momento de la gran desilusión, el instante histórico en el que las sociedades humanas se ven forzadas a abandonar las ficciones consoladoras que habían hecho tolerable su existencia. Este momento, argumentaba, no llega gradualmente a través de la educación o la persuasión. Llega súbitamente, como un rayo que ilumina un paisaje que había permanecido oculto en la oscuridad. Trump no causó esta iluminación, pero su presidencia funcionó como el rayo que hizo visible el paisaje real del poder estadounidense. Pero ¿qué responsabilidad tenemos con la verdad una vez que se vuelve visible? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por vivir de acuerdo con ella? La crisis no se manifestó en eventos dramáticos que pudieran ser fotografiados o transmitidos por televisión. Se manifestó en algo mucho más sutil y penetrante: la erosión gradual de la capacidad nacional para sostener ilusiones sobre sí misma. Los estadounidenses habían vivido durante generaciones con la convicción de que su país era fundamentalmente bueno, que sus errores eran excepcionales, que su poder se ejercía reluctantemente en servicio de ideales superiores. Trump había hecho imposible mantener estas convicciones sin recurrir a formas de autoengaño que se volvían cada vez más evidentes incluso para quienes las practicaban. ¿Pero acaso la pérdida de ilusiones consoladoras es realmente una pérdida? ¿O es el precio que debe pagarse por la posibilidad de una honestidad más profunda? En las sinagogas ortodoxas, donde Spinoza había aprendido las complejidades de la interpretación bíblica antes de rechazarlas, existía un concepto que podría iluminar este momento histórico: Gilui Panim, la revelación del rostro divino. Los maestros enseñaban que Dios normalmente oculta su rostro para que los seres humanos puedan soportar la existencia. Pero en momentos de crisis extrema, el rostro se revela, y esa revelación es simultáneamente salvación y destrucción. ¿Es posible que estemos presenciando una revelación similar del rostro real del poder estadounidense? ¿Y si esa revelación es insoportable para quienes han construido sus identidades sobre la negación de esa realidad?
Spinoza habría argumentado que todas las revelaciones aparentemente divinas son en realidad revelaciones de verdades naturales que habían estado ocultas por la ignorancia o la represión psicológica. El rostro de Dios, que se revela en momentos de crisis, no es sobrenatural. Es simplemente la realidad despojada de las interpretaciones consoladoras que normalmente la enmascaran. Trump no reveló un rostro divino, pero sí reveló el rostro real de una civilización que había estado ocultando su verdadera naturaleza detrás de retórica democrática y religiosa. Pero ¿qué hacemos con esta revelación una vez que se ha producido? ¿Podemos regresar a las ilusiones anteriores? ¿O estamos condenados a vivir con una claridad que podría ser más de lo que la psique humana puede soportar? Los profetas bíblicos habían enfrentado exactamente esta disyuntiva. Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos habían visto a través de las mentiras consoladoras de sus sociedades y habían sido condenados a proclamar verdades que nadie quería escuchar. Su tragedia no era que fueran incomprendidos, era que eran comprendidos demasiado bien. Las masas siempre reconocen la verdad cuando la escuchan. Simplemente prefieren las mentiras porque son más cómodas. Pero ¿acaso no existe una forma de verdad que sea simultáneamente honesta y consoladora? ¿O estamos condenados a elegir entre el consuelo de las ilusiones y el tormento de la claridad? Aquí es donde la filosofía espinosista ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Spinoza argumentaba que el tormento de la verdad surge no de la verdad misma, sino de nuestra resistencia a ella. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a comprenderla tal como es, descubrimos que incluso las verdades más difíciles contienen su propia forma de paz. Esta paz no surge de la esperanza de que las cosas cambien, sino de la comprensión de por qué son como son. Trump representa una verdad dolorosa sobre la naturaleza humana y el poder político, pero comprender esta verdad completamente nos libera de la necesidad de reaccionar con indignación o desesperación. Pero ¿cuántas personas están realmente dispuestas a intercambiar la comodidad de la indignación moral por la tranquilidad de la comprensión filosófica? En los últimos meses de su segunda presidencia, Trump comenzó a manifestar algo que sus críticos más perspicaces reconocieron como agotamiento existencial. El poder absoluto, lejos de energizarlo, parecía vaciarlo de vida. Había obtenido todo lo que había deseado. Había derrotado a todos sus enemigos. Había demostrado que tenía razón sobre la naturaleza humana más básica. Pero ¿qué queda cuando se han cumplido todas las fantasías de poder? ¿Y qué clase de victoria es aquella que revela la vacuidad fundamental de la victoria misma? Spinoza habría reconocido en este agotamiento un ejemplo de lo que llamaba la tristeza del poder. Los seres humanos que definen sus vidas por la dominación sobre otros, inevitablemente descubren que esa dominación no produce la satisfacción que esperaban. El poder sobre otros es siempre, en última instancia, evidencia de impotencia sobre uno mismo. Trump había llegado a la cima de la pirámide del poder mundial solo para descubrir que la cima es un lugar solitario, frío y fundamentalmente vacío. ¿Pero acaso esta revelación de la vacuidad del poder no es, en sí misma, una forma de sabiduría? Y es posible que la verdadera tragedia no sea que Trump llegara al poder, sino que llegara demasiado tarde en la vida para aprender algo de esa experiencia. Los evangelistas que habían proclamado a Trump como un instrumento divino comenzaron a enfrentar su propia crisis de interpretación. Las bendiciones que habían prometido no se materializaron. Las profecías que habían proclamado no se cumplieron. Los enemigos que habían identificado se multiplicaron en lugar de desaparecer. ¿Cómo interpretar el fracaso de las profecías sin admitir que las profecías mismas habían sido proyecciones de deseos humanos en lugar de revelaciones divinas?
La respuesta, predeciblemente, fue la creación de profecías cada vez más complejas y contradictorias que podían acomodar cualquier resultado posible. Pero ¿acaso no es esta flexibilidad infinita de la interpretación profética precisamente lo que la hace fundamentalmente inútil como guía para la acción humana? Spinoza habría observado esta proliferación de interpretaciones proféticas contradictorias como confirmación de su tesis central sobre la naturaleza de la religión popular. Las masas no abrazan creencias religiosas porque sean verdaderas, sino porque satisfacen necesidades psicológicas que la verdad no puede satisfacer. Cuando la realidad contradice las creencias, la respuesta no es cambiar las creencias, sino reinterpretar la realidad. Este proceso puede continuar indefinidamente, creando sistemas de pensamiento cada vez más elaborados y divorciados de cualquier evidencia empírica. Pero ¿qué sucede cuando incluso las reinterpretaciones más creativas no logran reconciliar la experiencia con las expectativas? Llega finalmente un momento en el que la realidad se vuelve imposible de negar. La respuesta llegó de una fuente inesperada: los propios seguidores de Trump. En los meses finales de su presidencia comenzaron a emerger testimonios de personas que habían sido devotos trumpistas, pero que gradualmente habían comenzado a cuestionar no solo sus políticas, sino toda la estructura de creencias que había hecho posible su devoción. Estos testimonios no seguían el patrón típico de la desilusión política. Eran más profundos, más filosóficos, más parecidos a los relatos de personas que habían salido de cultos religiosos que a simples cambios de lealtad partidista. ¿Qué había sucedido en la psique de estas personas que había hecho posible este tipo de despertar? ¿Y qué nos enseña sobre la posibilidad de que cambios similares ocurran a escala social más amplia? Spinoza habría identificado en estos despertares individuales el funcionamiento de lo que llamaba la luz natural de la razón. Esta luz, argumentaba, nunca se extingue completamente, incluso en las mentes más dominadas por la superstición y la pasión. En momentos de crisis extrema, cuando las contradicciones se vuelven insostenibles, la razón puede finalmente romper las barreras que la habían mantenido reprimida. Pero este proceso es doloroso, porque requiere el abandono no solo de creencias específicas, sino de toda la estructura de identidad que había sido construida sobre esas creencias. ¿Es este dolor inevitable? ¿O existe una forma de despertar que sea menos traumática? La filosofía espinosista sugiere que el trauma del despertar surge de la resistencia al despertar, no del despertar mismo. Cuando las personas se aferran desesperadamente a creencias que ya no pueden sostener intelectualmente, crean una guerra interna entre la razón y la pasión que es psicológicamente devastadora. Pero cuando permiten que la transición ocurra naturalmente, cuando dejan que las viejas creencias se disuelvan sin luchar para preservarlas, el proceso puede ser liberador en lugar de traumático. Pero ¿cuántas personas tienen la fortaleza psicológica para permitir este tipo de disolución voluntaria de sus estructuras de significado más fundamentales? En este punto de nuestra reflexión, te invitamos a participar de una forma más íntima en esta búsqueda de comprensión que trasciende fronteras y conecta corazones. Desde cualquier rincón del mundo donde estas palabras encuentren resonancia, tal vez estés en las montañas de Medellín respirando el aire puro del amanecer, o quizás en las calles nocturnas de Barcelona donde la historia susurra en cada piedra. Tal vez en los barrios vibrantes de Sao Paulo, donde el futuro se escribe cada día, o en los paisajes infinitos de Buenos Aires, donde el río abraza los sueños. Os escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca tu reloj en este momento preciso. Porque este despertar filosófico que exploramos no conoce de geografías ni de usos horarios. Es universal, como la búsqueda humana de la verdad.
Y si estas reflexiones han tocado algo profundo en tu alma, comparte este mensaje con alguien especial en tu vida, con el deseo genuino de que las bendiciones más puras fluyan hacia su familia como manantiales que nunca se agotan. Los últimos meses de la segunda presidencia Trump coincidieron con algo que los historiadores futuros podrían llamar la gran quietud. No era silencio en el sentido literal. Los medios de comunicación seguían generando ruido constante. Los políticos seguían pronunciando discursos. Las redes sociales seguían vibrando con controversias. Pero debajo de todo este ruido superficial, algo fundamental había cambiado. Era como si la sociedad estadounidense hubiera agotado su capacidad para sorprenderse, para indignarse, para esperanzarse. Había llegado a un estado de saturación emocional en el que nuevos estímulos ya no producían nuevas respuestas. ¿Era esta quietud señal de muerte cultural o de preparación para un renacimiento? ¿Y cómo podemos distinguir entre el silencio de la desesperación y el silencio de la sabiduría? Spinoza habría reconocido en esta quietud lo que llamaba el estado previo a la transformación. Todas las grandes transiciones históricas, argumentaba, están precedidas por períodos de aparente inactividad en los que las fuerzas del cambio se acumulan invisiblemente hasta alcanzar el punto crítico en el que una nueva configuración social se vuelve inevitable. Esta quietud no es pasividad, es la pausa que precede al salto cuántico. Pero ¿hacia dónde saltará la sociedad estadounidense? ¿Y qué factores determinarán la dirección de ese salto? La respuesta no se encontrará en los cálculos de los analistas políticos ni en las predicciones de los economistas. Se encontrará en la transformación de la conciencia individual de millones de personas que gradualmente están despertando a realidades que habían permanecido ocultas. Trump funcionó como un catalizador de este despertar, no porque fuera sabio o virtuoso, sino porque su presidency fue tan extrema que hizo imposible mantener las ilusiones consoladoras que habían hecho tolerable el statu quo anterior. Pero ¿qué emergerá de este despertar? ¿Una sociedad más justa y compasiva o simplemente nuevas formas de ilusión más sofisticadas que las anteriores? Spinoza habría argumentado que el resultado depende completamente de si los individuos que despiertan eligen abrazar la responsabilidad que viene con la claridad o buscan nuevas formas de escape de esa responsabilidad. El conocimiento genuino siempre viene acompañado de una obligación ética, la obligación de vivir de acuerdo con lo que sabemos que es verdad. Pero esta obligación es pesada, porque requiere el abandono de todas las excusas cómodas que habían hecho posible evitar la acción moral auténtica. ¿Cuántas de las personas que están despertando a la verdad sobre la naturaleza del poder estadounidense estarán dispuestas a aceptar esta obligación? ¿Y qué sucederá con aquellas que no estén dispuestas? En los textos proféticos más profundos existe un concepto que los eruditos llaman el remanente fiel, un pequeño grupo de personas que mantienen viva la luz de la verdad durante los períodos de oscuridad colectiva, no para su propia salvación, sino para que esa luz esté disponible cuando la sociedad finalmente esté lista para recibirla. Es posible que estemos presenciando la formación de un remanente similar en Estados Unidos. Un grupo de personas que han visto a través de las ilusiones del poder imperial y están preparándose para construir algo diferente sobre sus ruinas. Spinoza habría sido escéptico sobre cualquier narrativa que dependiera de la intervención de un grupo especialmente iluminado. Su filosofía política enfatizaba que los cambios sociales reales surgen de transformaciones en las condiciones materiales y psicológicas que afectan a grandes poblaciones, no de las actividades de élites intelectuales. Pero también reconocía que los individuos que han logrado liberarse de las ilusiones más comunes
tienen una responsabilidad especial de crear las condiciones que hagan posible que otros logren la misma liberación. ¿Cómo se cumple esta responsabilidad en la práctica? ¿Y qué obstáculos enfrentan quienes intentan cumplirla? El obstáculo más fundamental es que la verdad sobre la naturaleza del poder político es inherentemente desestabilizadora. Las sociedades humanas dependen de un grado básico de ilusión compartida para mantener la cohesión social. Cuando esas ilusiones se disuelven demasiado rápidamente, el resultado no es necesariamente una sociedad más justa, sino potencialmente el colapso de cualquier sociedad funcional. ¿Cómo equilibrar la obligación de decir la verdad con la responsabilidad de no causar un daño social innecesario? ¿Y quién tiene la autoridad moral para tomar estas decisiones en nombre de otros? Esta tensión se manifestó dramáticamente en los últimos días de la presidencia Trump. Los individuos que habían despertado a la naturaleza real del poder estadounidense se encontraron enfrentando una elección imposible: permanecer en silencio para preservar la estabilidad social, o hablar abiertamente, arriesgándose a acelerar una crisis que podría ser más devastadora que los problemas que buscaban resolver. Existe una tercera opción, una forma de comunicar verdades desestabilizadoras de manera que fortalezcan en lugar de debilitar el tejido social. Spinoza sugería que la respuesta reside en el método de comunicación, tanto como en el contenido. Las verdades que se comunican con amor y compasión, con el objetivo genuino de liberar a otros del sufrimiento causado por la ignorancia, tienen efectos muy diferentes de las verdades que se comunican con ira o desprecio, con el objetivo de demostrar la superioridad intelectual de quien las comunica. La diferencia no es solo táctica, es ontológica. Las verdades comunicadas con amor se convierten en semillas de transformación. Las verdades comunicadas con arrogancia se convierten en armas de destrucción. Pero ¿cómo mantener el amor y la compasión cuando se confrontan verdades que revelan el alcance del sufrimiento humano causado por la ignorancia y la malicia? Esta pregunta nos lleva al corazón de lo que podríamos llamar la crisis espiritual del conocimiento. Spinoza había experimentado esta crisis personalmente cuando su comprensión de la naturaleza de la religión lo llevó al ostracismo de su comunidad. El conocimiento genuino sobre la naturaleza humana y social frecuentemente nos aísla de aquellos que más amamos, porque nos vuelve incapaces de participar en las ilusiones consoladoras que hacen posible la vida social normal. ¿Es este aislamiento el precio inevitable de la sabiduría? ¿O existe una forma de sabiduría que une en lugar de separar? Los místicos de todas las tradiciones han hablado de un conocimiento que trasciende esta división entre sabiduría y compasión, entre claridad y amor. Este conocimiento no surge de la acumulación de información sobre el mundo, sino de una comprensión más profunda de la interconexión fundamental entre todos los seres. Trump, paradójicamente, había facilitado este tipo de despertar místico en algunas personas, no a través de sus enseñanzas, que carecían completamente de sabiduría espiritual, sino a través del choque extremo que su presidencia había causado a sus sistemas de creencias previos. ¿Es posible que las crisis más profundas sean también las oportunidades más grandes para el crecimiento espiritual auténtico? La respuesta no puede encontrarse en la filosofía abstracta, sino únicamente en la experiencia vivida de individuos específicos que han navegado esta transformación. Y esas experiencias sugieren algo extraordinario, que es posible despertar a la verdad sobre la naturaleza del poder político sin caer en el cinismo o la desesperación. Pero esta posibilidad requiere algo que Spinoza llamaba amor intelectual, la capacidad de ver la realidad tal como es y amarla no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyendo esas imperfecciones como partes necesarias de un todo más grande que trasciende la comprensión individual. Trump
Visto desde esta perspectiva, no es ni héroe ni villano, sino simplemente una manifestación necesaria de fuerzas históricas que habían estado operando durante siglos. Su presidencia no fue una aberración del sistema estadounidense, sino su culminación lógica. Esta comprensión no absuelve a nadie de responsabilidad moral, pero sí transforma radicalmente la naturaleza de esa responsabilidad. En lugar de responder con indignación moral a los síntomas, podemos responder con acción compasiva a las causas. Pero ¿qué forma toma esta acción compasiva en la práctica? ¿Y cómo sabemos si nuestras acciones surgen de la sabiduría o simplemente de nuevas formas de ilusión? Las respuestas a estas preguntas no pueden ser universales porque dependen de las circunstancias específicas y las capacidades únicas de cada individuo. Pero existen principios generales que pueden guiar la acción. La preferencia por la verdad sobre la comodidad, la compasión sobre el juicio, la comprensión sobre la reacción, la responsabilidad personal sobre la culpabilización de otros. Estos principios no garantizan resultados específicos, pero sí garantizan que las acciones que surgen de ellos contribuirán a la curación en lugar de al daño, al crecimiento en lugar de la contracción, a la libertad en lugar de la esclavitud. En las noches más profundas de Washington, cuando el ruido del poder se desvanece y solo queda el silencio eterno que precede y sigue a todas las construcciones humanas, emerge una verdad que ningún político puede alterar y ninguna ideología puede ocultar, que la búsqueda humana de significado es más poderosa que cualquier sistema que intente controlarla. Trump representó un momento en esta búsqueda, no su conclusión. Su presidencia fue un capítulo en una historia mucho más larga sobre el despertar gradual de la humanidad a su propia naturaleza y potencial. Esta historia no tiene final porque es la historia misma de la evolución de la conciencia. Cada generación debe redescubrir las verdades fundamentales sobre la vida, el poder, el amor y la muerte. Cada sociedad debe enfrentar la tentación de construir su identidad sobre ilusiones consoladoras, y cada individuo debe elegir, una y otra vez, entre la comodidad de la ignorancia y la responsabilidad del conocimiento. ¿Qué elegiremos? ¿Cuál será nuestro legado para las generaciones que vienen después de nosotros? ¿Habremos tenido el coraje de ver la verdad y la sabiduría de actuar sobre ella? ¿O habremos sido simplemente otra generación que prefirió las mentiras hermosas a las verdades difíciles? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero sí tienen respuestas necesarias. Y esas respuestas no se encontrarán en los discursos de los políticos, ni en las predicciones de los profetas, sino en las decisiones diarias de millones de individuos que gradualmente están despertando al poder transformador de la verdad vivida con amor. La historia de Trump y de todo lo que su presidencia reveló sobre Estados Unidos y la naturaleza humana será recordada no por los eventos específicos que ocurrieron durante sus años en el poder, sino por el despertar que esos eventos hicieron posible. Un despertar que continúa desarrollándose en este momento en cada persona que elige la verdad sobre la comodidad, la compasión sobre el juicio, la responsabilidad sobre la victimización. Este despertar no puede ser detenido por ningún poder político, porque no depende de circunstancias externas. Depende únicamente de la decisión individual de ver con claridad y actuar con amor. Y esa decisión está disponible para cada ser humano en cada momento de su existencia, incluso ahora, especialmente ahora. La verdad no puede ser enterrada para siempre, incluso cuando se disfraza de religión o de política. Y en el momento en que reconocemos esta verdad, no intelectualmente, sino con todo nuestro ser, comenzamos a participar en la fuerza más poderosa del universo. La evolución de la conciencia hacia mayor libertad, mayor compasión, mayor sabiduría.
Esta es la verdadera profecía que se cumple en nuestro tiempo, no la llegada de un Salvador externo, sino el despertar del Salvador interno que existe en cada corazón humano que se abre a la verdad del amor. Tercera parte. En el silencio que precede al amanecer de Washington, cuando las sombras del poder se estiran como dedos fantasmales sobre el Potomac, surge una verdad que trasciende toda política humana, que los imperios no caen por la fuerza de sus enemigos externos, sino por el peso insostenible de sus propias contradicciones internas. La segunda presidencia de Trump había llegado a su fase final, pero lo que estaba concluyendo no era simplemente un mandato político, sino algo mucho más profundo y definitivo: la capacidad de Estados Unidos para mantener la ficción de su excepcionalismo divino. Pero ¿acaso el fin de una ilusión no es también el comienzo de una posibilidad? ¿Y qué clase de nación podría emerger de las cenizas de sus propios mitos fundacionales? Spinoza, en sus meditaciones más profundas sobre la naturaleza de la transformación histórica, había previsto exactamente esta clase de crisis terminal. No la había previsto como profeta, sino como filósofo que comprendía las leyes naturales que gobiernan el ascenso y la caída de las civilizaciones. Todas las sociedades, argumentaba, contienen dentro de sí mismas las semillas de su propia destrucción, no por maldición divina, sino por la simple operación de fuerzas causales que hacen inevitables ciertos desarrollos una vez que se han establecido ciertas condiciones iniciales. Estados Unidos había sido fundado sobre una contradicción fundamental: la declaración de que todos los hombres son creados iguales por una sociedad construida sobre la esclavitud y el genocidio. Esta contradicción no había sido resuelta, simplemente había sido pospuesta, refinada, disimulada. Trump no la había creado, la había destapado. Pero ¿qué sucede cuando una contradicción fundamental se vuelve imposible de ocultar? ¿Se resuelve finalmente o simplemente destruye el sistema que la contenía? En los meses finales de su presidencia, Trump comenzó a manifestar algo que sus observadores más perspicaces reconocieron como una transformación existencial inquietante. El hombre que había llegado al poder proclamando su capacidad para resolver todos los problemas estadounidenses, comenzó a hablar cada vez más sobre la imposibilidad de cambiar realmente cualquier cosa. Sus discursos, anteriormente llenos de promesas grandiosas y ataques furiosos contra sus enemigos, se volvieron extrañamente melancólicos, casi filosóficos. Era como si finalmente hubiera comprendido algo que había estado evitando durante toda su vida: que el poder supremo es también la soledad suprema, y que gobernar un imperio en decadencia es más parecido a administrar un hospicio que a liderar una nación hacia la grandeza. ¿Era esta comprensión tardía una forma de sabiduría o simplemente el agotamiento de un hombre que había descubierto que sus fantasías de omnipotencia eran exactamente eso: fantasías? Spinoza habría identificado en esta transformación de Trump algo que llamaba el despertar inevitable de la realidad. Todos los seres humanos que persiguen el poder como fin en sí mismo eventualmente descubren que el poder es vacío en su núcleo. Esta no es una lección moral en el sentido tradicional, es una ley psicológica tan inevitable como la gravedad. El poder sobre otros siempre se revela al final como impotencia sobre uno mismo. Y esta revelación llega más brutalmente a aquellos que han alcanzado las cimas más altas del poder, porque desde esas alturas la vista del abismo es más clara. Pero ¿acaso esta revelación llega demasiado tarde para ser útil? ¿O existe siempre la posibilidad de que incluso las comprensiones más tardías puedan generar alguna forma de redención? La pregunta no era académica, porque la respuesta determinaría no solo el destino personal de Trump, sino el destino de millones de estadounidenses que habían proyectado en él sus propias fantasías de poder y venganza. Si Trump
podía experimentar alguna forma de despertar auténtico en sus últimos meses en el cargo. Eso crearía la posibilidad de que sus seguidores también pudieran despertar. Pero si permanecía atrapado en sus patrones psicológicos destructivos hasta el final, ese estancamiento se convertiría en el modelo para toda una generación de estadounidenses que habían aprendido a definir sus identidades a través de la hostilidad hacia otros. ¿Cuál de estos destinos se manifestaría y qué fuerzas determinarían el resultado? En las iglesias evangélicas que habían proclamado a Trump como ungido divino, comenzó a emerger algo que los sociólogos de la religión llamarían disonancia profética terminal. Las bendiciones prometidas no solo no se habían materializado, habían sido reemplazadas por crisis cada vez más profundas que ninguna cantidad de reinterpretación teológica podía explicar satisfactoriamente. Los pastores que habían predicado la prosperidad como señal de favor divino se encontraron presidiendo congregaciones cada vez más empobrecidas. Los líderes que habían prometido que la presidencia de Trump marcaría el comienzo de un gran despertar espiritual se enfrentaron a iglesias cada vez más vacías y divisiones cada vez más amargas. ¿Era posible que Dios estuviera enviando un mensaje diferente al que habían esperado? ¿O acaso el problema radicaba en la naturaleza misma de cualquier teología que prometiera recompensas materiales a cambio de lealtad espiritual? Spinoza habría observado este colapso de la teología de la prosperidad evangélica como confirmación perfecta de su crítica fundamental a toda religión que promete beneficios externos a cambio de creencias correctas. La verdadera espiritualidad, argumentaba, no puede basarse en transacciones comerciales con una deidad antropomórfica. Debe basarse en la comprensión de las leyes naturales que gobiernan tanto el mundo físico como el mundo psicológico, y en la alineación voluntaria con esas leyes por amor a la verdad misma, no por esperanza de recompensa. Pero esta comprensión requiere un nivel de madurez intelectual y emocional que muy pocas personas alcanzan espontáneamente. ¿Cómo puede una sociedad entera evolucionar hacia este nivel de madurez? ¿Y qué catalizadores son necesarios para hacer posible esta evolución? La respuesta llegó de una fuente completamente inesperada: los propios niños de las familias trumpistas más devotas. En los últimos meses de la presidencia, comenzaron a emerger historias de adolescentes y jóvenes adultos que habían sido criados en la ideología trumpista más extrema, pero que estaban rechazando esa ideología no por rebeldía generacional típica, sino por una forma de claridad moral que parecía innata. Estos jóvenes no podían articular filosofías sofisticadas, pero podían reconocer instintivamente la diferencia entre amor auténtico y manipulación emocional, entre verdad genuina y propaganda conveniente, entre liderazgo que sirve y liderazgo que explota. ¿De dónde surgía esta claridad? ¿Y qué esperanza ofrecía para el futuro de la sociedad estadounidense? Spinoza habría sugerido que estos jóvenes estaban manifestando lo que él llamaba la luz natural de la razón, en su forma más pura. Esta luz, argumentaba, brilla más intensamente en aquellos que no han sido completamente condicionados por las supersticiones y los intereses económicos que corrompen el pensamiento adulto. Los niños y los jóvenes pueden ver a través de las mentiras de los adultos, no porque sean más inteligentes, sino porque sus motivaciones son más simples y sus corazones menos endurecidos por la desilusión y el compromiso. Pero ¿puede esta claridad juvenil sobrevivir el proceso de socialización que inevitablemente convierte a los niños en adultos? ¿O está condenada a perderse como todas las generaciones anteriores han perdido la suya? Aquí es donde la filosofía espinosista ofrece una perspectiva radicalmente esperanzadora. La luz natural de la razón no desaparece con la edad,
simplemente se ve oscurecida por capas de condicionamiento social y trauma psicológico. Pero estas capas no son permanentes. Pueden ser removidas a través de lo que Spinoza llamaba el trabajo de la liberación, el proceso gradual de identificar y disolver las creencias falsas, los miedos irracionales y los deseos destructivos que mantienen a los seres humanos en estados de sufrimiento innecesario. Trump, paradójicamente, había acelerado este trabajo de liberación al hacer tan extremas las contradicciones del sistema estadounidense que incluso las personas más condicionadas comenzaron a cuestionarlas. Era posible que su presidencia, lejos de ser una catástrofe, fuera exactamente el catalizador que la sociedad estadounidense necesitaba para comenzar el proceso de curación profunda. Esta posibilidad se volvió más evidente en los testimonios de personas que habían sido seguidoras devotas de Trump, pero que habían comenzado a experimentar lo que solo podía describirse como despertar espiritual auténtico. Estos testimonios no seguían los patrones típicos de la conversión religiosa o el cambio político. Eran más profundos, más radicales, más parecidos a los relatos de personas que habían salido de estados de posesión demoníaca que a simples cambios de opinión. Describían la experiencia de recuperar partes de sí mismos que habían estado perdidas durante años, la capacidad de sentir compasión genuina, de pensar de manera independiente, de amar sin condiciones. ¿Qué había hecho posible estas transformaciones? ¿Y qué nos enseñan sobre el potencial humano para la curación incluso después de las formas más extremas de condicionamiento psicológico? Spinoza habría explicado estas transformaciones como ejemplos de lo que llamaba regeneración natural, el proceso por el cual los seres humanos recuperan espontáneamente su naturaleza auténtica, cuando las condiciones que habían estado suprimiendo esa naturaleza finalmente se vuelven insostenibles. Este proceso no requiere intervención sobrenatural. Surge naturalmente de la tendencia inherente de todos los sistemas vivos hacia la salud y la integridad, pero sí requiere condiciones específicas. La ausencia de amenazas externas que activen respuestas defensivas, la presencia de ejemplos de vida auténtica que inspiren la imitación y, sobre todo, el reconocimiento de que las estrategias de supervivencia que habían parecido necesarias ya no sirven a la vida real. Estaban estas condiciones comenzando a manifestarse en la sociedad estadounidense. ¿Y cómo podían cultivarse deliberadamente para acelerar el proceso de curación colectiva? En este momento crucial de nuestro viaje filosófico compartido, quiero invitarte a participar más íntimamente en esta exploración que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Tal vez estés acompañándonos desde los valles verdes de Medellín, donde el café perfuma el aire matutino, o quizás desde las plazas históricas de Sevilla, donde cada piedra guarda siglos de sabiduría. Tal vez desde los rascacielos brillantes de Panamá, donde el futuro se construye día a día, o desde los barrios ancestrales de Cusco, donde los Andes tocan el cielo. Comparte con nosotros en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento y qué hora marca tu reloj mientras reflexionamos juntos sobre estos misterios profundos de la existencia humana. Y si estas palabras han despertado algo verdadero en tu corazón, comparte este mensaje con alguien querido, con el deseo auténtico de que las bendiciones más puras se derramen sobre su familia, como luz que nunca se apaga. La respuesta a estas preguntas sobre la curación colectiva comenzó a manifestarse en los fenómenos más inesperados. Comunidades que habían estado profundamente divididas por la política trumpiana comenzaron a encontrar formas de reconectar que trascendían las divisiones ideológicas. No a través de compromisos políticos superficiales, sino a través de reconocimientos más profundos de humanidad compartida. Vecinos que no se habían hablado durante años
Comenzaron a encontrarse en jardines comunitarios, en grupos de ayuda mutua, en círculos de sanación, que no tenían agenda política explícita, pero que creaban espacios para que las personas se vieran unas a otras como seres humanos complejos, en lugar de como caricaturas ideológicas. ¿Qué había hecho posible estos encuentros? ¿Y qué nos enseñan sobre las condiciones necesarias para la curación social auténtica? Spinoza habría identificado en estos fenómenos la operación de lo que llamaba los afectos positivos. Emociones como el amor, la compasión, la gratitud y la alegría, que tienen la capacidad natural de disolver las divisiones artificiales entre los seres humanos. Estos afectos no pueden ser manufacturados a través de propaganda o manipulación. Surgen espontáneamente cuando las personas se encuentran en condiciones de seguridad genuina y propósito compartido. La política trumpiana había funcionado cultivando deliberadamente los afectos negativos, miedo, ira, resentimiento, desprecio, que dividen y polarizan. Pero estos afectos negativos son insostenibles a largo plazo porque van contra la naturaleza social fundamental de los seres humanos. Eventualmente se agotan. Y cuando lo hacen, los afectos positivos pueden emerger naturalmente para llenar el vacío que dejan. ¿Era esto lo que estaba comenzando a suceder en Estados Unidos? ¿Y cómo podía cultivarse este proceso sin caer en las trampas del optimismo ingenuo? La clave radicaba en comprender que la curación auténtica nunca surge de la negación del daño que se ha causado, sino de su reconocimiento completo y la decisión consciente de no repetirlo. Estados Unidos, como nación, estaba comenzando a enfrentar un proceso similar al que enfrentan los individuos que están recuperándose de adicciones destructivas. El reconocimiento de que los patrones de comportamiento que habían parecido necesarios para la supervivencia eran en realidad destructivos, tanto para sí mismos como para otros. Este reconocimiento es doloroso porque requiere el abandono de narrativas consoladoras sobre la propia inocencia, pero también es liberador porque hace posible formas de vida más auténticas y sostenibles. ¿Tenía Estados Unidos como sociedad la madurez emocional necesaria para completar este proceso? ¿O se refugiaría en nuevas formas de negación que simplemente pospondrían la crisis para las generaciones futuras? La respuesta dependía completamente de la capacidad de individuos específicos para elegir la verdad sobre la comodidad, la responsabilidad sobre la victimización, el crecimiento sobre la seguridad. Y esta capacidad, a su vez, dependía de algo que no podía ser legislado o programado: el despertar de lo que las tradiciones espirituales han llamado el corazón espiritual, y lo que Spinoza habría llamado simplemente la capacidad para el amor intelectual de la realidad tal como es. Este amor intelectual no es sentimentalismo. Es la forma más exigente y transformadora de amor posible. El amor que abraza toda la verdad sobre algo, incluyendo las partes que son dolorosas, vergonzosas o terroríficas. Aplicado a Estados Unidos, este amor requeriría el reconocimiento completo de la historia nacional de violencia, explotación y autoengaño. No para flagelarse con culpa, sino para liberarse finalmente de la necesidad de repetir esos patrones. Pero ¿cuántas personas tienen la fortaleza emocional y espiritual para este tipo de amor radical? ¿Y cómo puede cultivarse en una cultura que ha estado condicionada durante siglos para evitar verdades incómodas? Los últimos meses de la presidencia Trump ofrecieron una respuesta inesperada a estas preguntas. Mientras Trump mismo parecía hundirse cada vez más profundamente en la amargura y el aislamiento psicológico, algo extraordinario comenzó a suceder entre algunas de las personas que lo habían seguido más devotamente.
comenzaron a experimentar lo que solo podía describirse como compasión espontánea hacia él. No aprobación de sus acciones, sino reconocimiento de la tragedia humana fundamental que representaba. Veían en él no al héroe que habían imaginado, ni al villano que sus enemigos proclamaban, sino a un ser humano profundamente herido que había respondido a sus heridas de la manera más destructiva posible. ¿Era esta compasión una forma de sabiduría o simplemente otra ilusión consoladora? ¿Y qué diferencia práctica hacía para las víctimas de sus políticas que sus seguidores sintieran compasión por él? Spinoza habría argumentado que esta compasión era auténtica sabiduría, pero solo si llevaba a acciones que redujeran el sufrimiento en lugar de perpetuarlo. La compasión que se queda en sentimiento sin traducirse en acción responsable es indistinguible de la autocomplacencia. Pero la compasión que motiva el compromiso genuino con la justicia y la curación es la fuerza más poderosa para la transformación social que existe. La pregunta crucial no era si estas personas sentían compasión por Trump, sino si esa compasión las motivaría a trabajar para desmantelar los sistemas que habían hecho posible que alguien como él llegara al poder. ¿Estarían dispuestas a aceptar la responsabilidad por su parte en la creación de esos sistemas? ¿Y tenían el coraje necesario para el trabajo lento y difícil de construir alternativas? En las últimas semanas de enero de 2029, cuando el segundo mandato de Trump llegaba oficialmente a su fin, algo sin precedentes ocurrió en la historia política estadounidense. Trump, en su discurso de despedida, habló durante menos de 5 minutos. No atacó a sus enemigos, no proclamó sus logros, no hizo promesas sobre el futuro. Simplemente se disculpó. Se disculpó por haber causado división, por haber fomentado el odio, por haber usado el miedo como herramienta política. Su voz temblaba. Sus palabras eran entrecortadas y era evidente que estaba luchando con emociones que nunca antes había expresado públicamente. ¿Era esta disculpa auténtica o simplemente otra manipulación calculada de un maestro de la manipulación? ¿Y qué diferencia hacía la motivación si el efecto era dar permiso a millones de estadounidenses para comenzar sus propios procesos de disculpa y curación? Spinoza habría observado que la autenticidad de la disculpa de Trump era menos importante que sus efectos sobre la psique colectiva estadounidense. Si su disculpa inspiraba disculpas auténticas de otros, si habría espacios para conversaciones honestas sobre el daño que había sido causado, si hacía posible formas de reconciliación que habían sido impensables mientras él mantenía su postura defensiva, entonces servía a propósitos beneficiosos independientemente de las motivaciones de Trump al ofrecerla. Pero ¿podía una sola disculpa, incluso de una figura tan central, realmente catalizar la transformación de toda una sociedad? ¿O eran necesarios cambios más fundamentales en las estructuras económicas y políticas que habían hecho posible el fenómeno Trump? La respuesta se reveló en los meses que siguieron. La disculpa de Trump no transformó mágicamente la sociedad estadounidense, pero sí creó lo que los psicólogos sociales llamarían una ventana de vulnerabilidad colectiva. Un momento en el que las defensas psicológicas normales se relajan lo suficiente como para permitir nuevas formas de percepción y conexión. Durante esta ventana, que duró aproximadamente 6 meses, se produjeron conversaciones a escala nacional que habrían sido imposibles durante los años de polarización extrema. Familias divididas por la política comenzaron a hablar entre sí. Comunidades fragmentadas comenzaron a buscar formas de reunificación. Incluso instituciones políticas que habían parecido completamente disfuncionales comenzaron a mostrar signos de capacidad para la cooperación auténtica. ¿Era esto el comienzo de una nueva era en la vida estadounidense? ¿O simplemente un intervalo temporal antes de que nuevas formas de división
reemplazaran a las anteriores. Spinoza habría predicho que el resultado dependería completamente de si los estadounidenses utilizaran esta ventana de oportunidad para abordar las causas estructurales de su crisis social, o si simplemente se contentaran con mejoras superficiales que dejaran intactos los sistemas fundamentales que habían generado el problema. Las crisis, como la que Estados Unidos había experimentado durante la era Trump, no surgen de las acciones de individuos particulares, surgen de contradicciones sistémicas que se acumulan durante décadas o siglos hasta alcanzar puntos de ruptura inevitables. Trump había sido un síntoma de estas contradicciones, no su causa. Su salida del poder no resolvía automáticamente las contradicciones, simplemente creaba espacio para que fueran abordadas de manera más constructiva. Pero ¿tenían los estadounidenses la sabiduría colectiva necesaria para aprovechar esta oportunidad? ¿O la desperdiciarían como habían desperdiciado oportunidades similares después de otras crisis nacionales? La respuesta comenzó a manifestarse en formas que nadie había anticipado completamente. En lugar de esperar que los líderes políticos tradicionales guiaran el proceso de curación nacional, comunidades de base comenzaron a crear sus propias instituciones de reconciliación y transformación. Círculos de verdad y reconciliación, inspirados en los modelos sudafricanos, comenzaron a emerger en ciudades de todo el país. Programas de intercambio que conectaban a personas de diferentes trasfondos políticos comenzaron a proliferar. Nuevas formas de educación cívica que enfatizaban la compasión y la comprensión, tanto como el conocimiento factual, comenzaron a desarrollarse en escuelas y universidades. ¿Eran estos desarrollos simplemente modas pasajeras que se desvanecerían cuando la crisis inmediata pasara? ¿O representaban el comienzo de una transformación más profunda en la cultura política estadounidense? Spinoza habría sugerido que la sostenibilidad de estos desarrollos dependía de si lograban abordar no solo los síntomas de la fragmentación social, sino sus raíces en la naturaleza humana misma. Los seres humanos, argumentaba, son naturalmente sociales, pero esta socialidad puede expresarse de formas constructivas o destructivas dependiendo de las condiciones en las que se desarrolla. Las condiciones que promueven formas constructivas de socialidad incluyen la seguridad material básica, la educación que desarrolla tanto la razón como la compasión, y instituciones que recompensan la cooperación más que la competencia destructiva. ¿Estaban estas condiciones comenzando a desarrollarse en Estados Unidos? ¿O los cambios que se observaban eran demasiado superficiales para alterar los patrones fundamentales que habían generado la crisis? La respuesta definitiva a estas preguntas no podía conocerse en el momento histórico que estamos examinando, porque las transformaciones sociales auténticas requieren generaciones para completarse. Pero sí podían identificarse las semillas de posibilidades futuras en los cambios que estaban comenzando a manifestarse, y estas semillas sugerían algo extraordinario, que Estados Unidos, después de siglos de desarrollo basado en la dominación y la explotación, podría estar comenzando finalmente a explorar formas de vida social basadas en la cooperación y la mutualidad. Esta posibilidad no era garantizada. Requería el compromiso sostenido de millones de individuos con el trabajo lento y difícil de la transformación personal y social. Requería la disposición a elegir la verdad sobre la comodidad, la compasión sobre el juicio, la responsabilidad sobre la culpabilización. Requería, sobre todo, la comprensión de que la curación auténtica nunca es un evento único, sino un proceso continuo que debe renovarse en cada generación y en cada momento de elección moral. Pero ¿acaso no es precisamente esta comprensión lo que las profecías más profundas siempre han intentado comunicar? No que el futuro esté predeterminado,
sino que está determinado por las elecciones que hacemos en el presente. No que exista un plan divino que se desarrolla independientemente de la acción humana, sino que la acción humana informada por la sabiduría y motivada por el amor es la única fuerza en el universo capaz de crear el tipo de futuro que vale la pena habitar. En este sentido, la presidencia de Trump y todo lo que reveló sobre la naturaleza del poder, la democracia y la condición humana puede entenderse finalmente no como una tragedia, sino como una oportunidad disfrazada. La oportunidad para que la humanidad aprenda finalmente las lecciones que ha estado evitando durante milenios sobre la naturaleza del liderazgo auténtico, la comunidad genuina y la espiritualidad madura. Estas lecciones no pueden aprenderse intelectualmente, deben vivirse, experimentarse, encarnarse en formas de vida que demuestren su verdad a través de sus frutos. Y es en la calidad de estos frutos, en la medida en que las vidas humanas se vuelven más libres, más amorosas, más sabias, que podemos evaluar si hemos aprendido realmente algo de esta extraordinaria era de revelación y transformación. La verdad, que no puede ser enterrada para siempre, ni siquiera cuando se disfraza de religión o de política, es simplemente esta: que el amor es más poderoso que el miedo, que la compasión es más inteligente que la crueldad, que la cooperación es más efectiva que la dominación, y que la verdad, por dolorosa que sea a corto plazo, siempre es más sanadora que la mentira a largo plazo. Esta verdad se manifiesta ahora en cada decisión que tomamos, en cada palabra que hablamos, en cada acción que emprendemos. No esperando algún momento futuro de salvación final, sino reconociendo que la salvación está disponible en cada momento presente para aquellos que tienen el coraje de abrazarla. Y es en este reconocimiento, no en los eventos específicos de cualquier presidencia particular, donde encontramos la verdadera profecía que se cumple en nuestro tiempo. El despertar gradual de la humanidad a su propio potencial divino, manifestándose no a través de líderes carismáticos o sistemas políticos perfectos, sino a través de la decisión ordinaria y extraordinaria de millones de seres humanos individuales de elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la ilusión, la responsabilidad sobre la victimización. Esta es la única profecía que realmente importa, y se está cumpliendo ahora mismo, en este momento, en cada corazón que se abre a la posibilidad de que un mundo mejor no solo es posible, sino inevitable, una vez que suficientes seres humanos eligen hacerlo realidad.